¿Qué es lo traumático? En un inicio, Freud coincidía con Breuer en ver al trauma como el suceso originador de los síntomas neuróticos. O sea, por esto que pasó es que me siento así. Un evento desencadena mi sentir, ¿no? Posterior a esto, y después de ver a muchos pacientes, Freud dio cuenta a la iniciación de la neurosis no como el primer acontecimiento dentro de una cadena causal, sino como el término de una relación causa y efecto que se remontaba a la primera infancia. A ver, el trauma o lo traumático para Freud no va a ser aquello que desencadenó el evento por el cual yo me siento así, sino va a ser una cadena de concatenantes, lo cual resultó en hacer o sentirme como me siento. Había una paciente hace tiempo que tenía fobia a las aves, una fobia impresionante a las aves, no un terror, una fobia. Luego, en algún otro momento haremos un video sobre las fobias, la diferencia entre miedo, terror y fobias. Entonces, si les interesaría, por favor, coméntenlo y lo hacemos, ¿va? Bueno, esta paciente que tenía fobia a las aves, en algún momento se reactivó su fobia, ya que había tenido una discusión con su madre, ¿sí? La cual la llevó a salirse de su casa, ir a un parque donde había un estanque muy grande con aves, ir pasando, no sé, pensando cosas, yo creo, ¿no? Pero al momento de ir pasando al perímetro del estanque, del lago que había allí, sin querer, menciona, tira las morusas que había por ahí, tira las morusas de pan, lo cual desencadena que todas las aves que estaban allí, los patos, los gansos que ahí habitaban, pues se dejaran venir porque pensaron que les habían tirado comida. Esto desencadenó su fobia de nuevo, ¿sí? Esto hizo que fuera a análisis y en análisis surge, después de un largo periodo, que esta paciente en momentos de su infancia, eh, cuando su mamá la regañaba porque no quería comer o no quería hacer otras actividades, o cuando su mamá veía a tipos eh, por amoríos, ¿sí? Para que no la vieran a ella, agarraba y la metía a un gallinero, ¿sí? De esos gallineros oscuros para que las gallinas pues pongan huevos. Ahí la metía por sabe cuánto tiempo. La niña en ese entonces pues resultaba muy afectada, claro, pues lo traumático de ese evento, ¿no? Lo curioso de esto es que ella en su vida adulta y en este evento que les comento que fue lo que la llevó a análisis, ella se había peleado con su mamá, lo cual había traído vestigios inconscientes de su temor hacia las aves, que en realidad no era un temor o una fobia, sino que era un repudio hacia su madre, ¿sí? Entonces,
Cuando Freud dice que la neurosis es el término de una relación causa y efecto que se remonta a la primera infancia, habla de esto, ¿sí? Decir que un acontecimiento es traumático ya no equivale a enunciar simplemente que pertenece a la clase de aquellos que de manera universal preceden a una neurosis. La prueba de que es traumático reside en que tras una resistencia inicial a los tras una resistencia inicial a relatarlo, se habla de él en el curso del análisis con una buena cuota de emotividad que lleva a la abreacción, ¿sí? Esto lleva entonces a entender que el curso mismo de la palabra ha introducido una explicación, ha conectado, por ejemplo, un episodio de la infancia con un síntoma adulto. Siempre será posible observar un suceso que merezca el título de traumático, pero decir que lo es implica ir más allá de todo lo que se pretenda como observable. Hay pues una conexión inobservable en ella misma, como cualquier conexión teórica entre dos variables, ¿sí? A ver, entendiendo el sentido de lo traumático, que es toda esta conexión entre lo observable y lo inobservable, lo que hay más allá de lo que presenta la persona, el sujeto, ahora debemos de entender el concepto de resistencia para irnos acercando un poco más a lo que Freud llamó inconsciente. A ver, ¿qué es esto de la resistencia? El analizante no recuerda ciertas experiencias de su infancia. Cuando sus propias asociaciones lo acercan a ellas, cae en un estado de cierta agitación o deja ver cierta emoción de algún otro modo. Si el analista le hace ver que está evitando referirse a ellas, repudia con cierta fuerza esta interpretación de su conducta. De todo esto, y el analista puede inferir que el analizante se resiste a traer a la memoria cierto contenido que le resulta penoso o angustiante. Aunque hay que aclarar que el analizante no sabe muy bien el porqué de su resistencia, tampoco es como un saber que no se sabe, como lo decía Manoni en un texto llamado igual. Bueno, enunciar el por qué se resiste a un acto de memoria sería tan importante como describir su conducta. Ojo aquí, ¿no? Freud a veces habla, bueno, Freud a veces hablaba que el hecho de que un recuerdo está reprimido se infiere del hecho de la resistencia, ¿sí? Otras veces se expresa como si la inferencia partiera de la mera incapacidad de recordar. O sea, no sabemos a ciencia cierta si el paciente está reprimiendo o si es incapaz de recordar. Entonces, tanto la resistencia como la represión son necesariamente inconscientes. El analizante es ex hipótesis, o sea, no puede recordar haber reprimido, y el analista no puede observar la represión. Solo explica la conducta observada mediante la hipótesis de un recuerdo reprimido. O sea, el analizante puede observar que el analizado, al momento de estar elaborando su discurso, trae consigo cierta cuota de emotividad, cierta palabra, cierta conducta o cierta acción que hace que se reprima ese recuerdo inconsciente, ¿no? Una paciente, por ejemplo, que cada vez que llegábamos a un tema, algo escabroso para ella, se reía y cambiaba de tema rápidamente, ¿sí?
o tenía una muletilla, otra paciente que tenía una muletilla al momento de estar elaborando un tema sumamente denso, para ella tenía una muletilla, ¿no? Y se iba, y hablaba de otras cosas, ¿no? El analista debe de estar atento a estas conductas, a estas cuotas de emotividad para poder entonces reguiar, si es preciso, al paciente o al analizante a ese discurso por el cual se transitaba. A ver, bueno, lo inconsciente será, pues, el reino de la actividad mental, del cual resulta muy complicado tener noticia de forma consciente. Como ven, es un trabajo arduo, difícil, ¿sí? Y que debemos de tener mucha atención al paciente para poder elaborar ciertas condiciones para que el análisis sea efectivo para ellos. Bien, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y pues si les gustó, vamos a ir mejorando esta locación, claro, con el apoyo de todos ustedes. Si les gustó, pues no olviden de seguirme, darle like, compartirlo y pues todas esas cosas para que a más gente que le guste el psicoanálisis le pueda llegar. Gracias y nos vemos después.